Sal si puedes. No somos responsables de nuestro pasado, pero sí de nuestra memoria. El mundo es memoria y el futuro se construye a partir de ella. Debo escribir lo que sucedió en Sal si puedes. En Sal si puedes. Antes que se vuelva un sueño, antes que se vuelva una anécdota más. Ahora que está todo a flor de piel y las lágrimas brotan como fuentes incontenibles de amor. Fuentes en que nos bañamos junto a tantos abuelos, como las piedras, los árboles. Ahora que las emociones andan danzando en su estado puro, debo escribir ahora que aún no me he integrado al medio donde las cosas desechables imponen no mantener, en medio del hombre hambre, tratando siempre de arrasar y alejarnos de nuestro eslabón natural. Fuimos un grupo, un universo en escala, y por lo tanto juntos iremos uniendo cada una de nuestras percepciones. Personalmente me sucede que ir al Sal si puedes significa que un aura me envuelve y trato de captar las situaciones especiales que se suceden en los días previos. Es como si el monte saliera, un abrazo que me dice que me espera. Debo escribir ahora que soy valiente, descorrer mi cobardía de no reconocer hechos que al no poder dar explicación los disfrazo con otras palabras como sugestión colectiva, juego de la mente. Pero hubo testigos. Negar lo que pasó me volvería idiota y si lo ocultara sería hipócrita. Simplemente al callarlo sería peor que cobarde porque tenía algo que transmitir. Una vez más volvimos a Sal si puedes. Volver es una forma de decir, aunque seamos los mismos, no se repiten los abrazos, las motivaciones. El sentimiento existe y es lo que importa, sin explicaciones. Lo transmite un brote, una semilla caída, un gusano de seda, la brisa. Todo tiene vida íntima, todo se comunica entre sí. Nuestros ancestros lo supieron y lo mantuvieron. Cuando íbamos llegando me asombró no ver los verá, ñandú, símbolo de libertad y vínculo, de amor del hombre y la naturaleza. Pero nos tenían preparada una sorpresa. 3 verá señalaban el lugar de nuestro campamento. Lo primordial al acampar es el valor de la palabra, ya que una vez más el bastón revolvía como se revuelve una olla en el calor del hogar. Todas nuestras emociones. Antes de acampar, pasamos el bastón de la palabra. Se transmite la emotividad del momento. Es cuando compartimos lo que estamos sintiendo y donde también habla el silencio. El bastón de la palabra se pasa de persona a persona, indicando quién habla en ese momento. Y tiene 2 funciones, el ser escuchado y escuchar. Y se habla desde el corazón. Quien habla no puede ser interrumpido y se espera que transmita su sentir en forma breve, según la cantidad de los que forman el círculo, y es en círculo que se representa la horizontalidad. Pero lo más importante es que nos manejemos en lo cotidiano con el símbolo del bastón en nuestro corazón y que el respeto de la palabra marque siempre nuestro camino. Cada uno hizo su ceremonia íntima para luego lograr una armonía general. Sin importar religión ni creencias, todos se enriquecen mutuamente a partir de las aceptaciones. Los fogones son el lugar de la máxima energía. Por eso la música, la poesía son nuestras herramientas para crear la armonía. La danza también contribuyó con los fuegos sagrados y naturales. Mis amigos le hicieron hacer piruetas a mi espíritu. Con el tambor hacían salir mi corazón hacia afuera y la flauta era un dedo en mi interior profundo que me indicaba: a este lugar nunca has llegado. Al día siguiente me levanté y como tenía urgencia de mí me senté donde el viento rizaba las aguas de un pequeño espejo que deja el Sal si puedes cuando crece. En su danza me decía cosas y yo comencé a llorar y no sabía por qué y comencé a escribir. Cuando leí lo que había escrito, yo misma me asombré. Nuestros ancestros no entienden el reclamo, ya que no murieron para siempre, sino dejaron su mensaje.
Ellos me dicen que no busquemos en el rencor, solo en el amor podremos verlos. Por eso no entiende que no descubramos el fuego del molle, las piedras calladas. Nos dicen que morir era necesario. Mártires fueron muchos, y si no hubiesen cambiado de esta dimensión, se hubiesen desentregado para siempre, se hubiese perdido su memoria y no estaríamos allí para recordarlos y rescatarlos. Los abrazos nacían espontáneos, sin una causa, nacían y era una constante. Nos conteníamos uno al otro, sin mediar palabra, sin hablar, sabíamos lo que el otro decía. Pero las vivencias no terminaron cuando regresamos, sino que siguieron en los días sucesivos. Yo lloraba incontemplablemente, no entendía bien, sentía que ese llanto no era mío y que aún seguía recibiendo las energías de mis amigos. Aún me llegaba el llanto del colo que lloró toda la pradera para limpiar su alma, la soledad que sintió el indio Lis en los montes de Durazno, el llanto no llorado y los abrazos no dados. Y relato nuestra estadía en el campamento, trasladándolo en el tiempo. Los hechos del pasado se repitieron en el ahora, recreándose una matanza que allí sucedió. Y este viaje fue el comienzo de otro viaje muy profundo hacia la cosmovisión ancestral en el siglo actual. El destino nos convocó para que esos días nos encontráramos para comprender juntos y escribir nuestra historia. La historia se cuenta tal como sucedió en la vida real, pero en forma de fábula. Recreando la matanza. Compartían campamento el grupo y Piri, y se había plegado el grupo de Rayen. La habían bautizado así cuando estuvieron en la tierra del Puelmapú. Eran distintos seres, los cuales un hilo conductor muy delicado los fue uniendo. Venían en total armonización íntima y grupal. A Rayen la acompañaban, entre otros, Natanchu, Yansen, It, Nie, Huaquipam, Alom y Bilúe, que estaba enferma. Llegaron a estas tierras porque había una promesa de que volverían a vivir en un vínculo íntimo con la naturaleza, como lo habían hecho sus antepasados de hacía miles de años. El andar sigiloso de estos pueblos por el monte contribuyó a reconocer sonidos, olores, colores, saber los ciclos de la naturaleza, y fue así que comprendieron el lenguaje del silencio, se comunicaban mirándose a los ojos, y a veces sin ni siquiera mirarse. No era dura su mirada, simplemente algunos habían desarrollado la virtud de ver más allá del cuerpo físico. Por eso su mirada parecía que traspasaba. Quizás el hecho de mantener puros los instintos, como el de la hembra que emite sus olores sensuales, la brisa que ayuda a la flor a transmitir los peligros de su misma especie, así cultivaron su sabiduría. En esta comunidad que se había formado con distintos grupos, porque nación era una sola, cada uno sabía cuál era su misión. No había diferenciación de roles entre hombre y mujer, había mujeres guías, líderes y guerreras. Los niños eran respetados y muchas veces esos niños eran quienes entregaban los mensajes. Si bien se protegían con el espontáneo amor, se les trataba de inculcar independencia, integrada a las conversaciones de adultos, a no ser en el consejo, se les dejaba intervenir. Había guías y líderes naturales por sus conocimientos, líderes que competían sin agresiones ni violencia, que buscaban acuerdos, y si no era así, el grupo se retiraba. La primera noche Rayen se encontró en la llanura con Verá y Tierra Preñada. Juntos habían hablado con las constelaciones e iban en busca de su hermano, que no estaba perdido en la inmensidad de las tierras, sino que estaba perdido en un mar íntimo. Y las constelaciones le comunicaron a lo que estaban predestinados en ese momento. Y cada uno eligió su estrella. Despertaron luego de haber palpado entero la llanura con sus corazones. Hasta que Rayen se comunicó con Ñe, el hermano perdido a través de la noche, y avisó a los demás que estaba bien, retomando su estado natural. La pradera entera bebía su llanto y ya se escuchaba la música de su canto. Hasta que Rayen se comunicó con Ñe, el hermano perdido a través de la noche, y que le decían que volvieran a su campamento,
que ya estaba llegando. Aquellos 3 días previo al horror de la masacre, que no fue documentada, se reunió un consejo de representantes de todas las naciones en el punto elegido. Antes de llegar ahí, habían realizado 2 días de un camino espiritual intenso, personal y grupal, para llegar al lugar de reflexión y encuentro. Cada grupo compartía su ceremonia. Natanjú y Ñe eran los encargados de la preparación en total armonización. Pero de pronto, sin avisar, otro grupo llegó. Rayen estaba inquieta, no dejaba de vigilar el entorno, buscó la mirada de Gato del Monte y sin embargo no encontró respuesta en su mirada. Este comportamiento de inquietud de Rayen se fue gestando durante el camino al monte. Quizás sea por el encuentro con el espíritu del árbol y el encuentro astral con otros hermanos. Sucedió cuando se había separado de la comitiva y subió sin esfuerzo una ensenada. Iba descalza, no le lastimaban las espinas ni las piedras, como tampoco tuvo miedo cuando separaba las cortinas de telarañas de entre los árboles. Todas las criaturas del monte eran hermanos. Con ella estaba Yansen, Vera y Huaquipam. Ellos también captaron el mensaje. Rayen no confiaba en aquellos visitantes, los que llegaron al potrero, donde pronto se llevaría adelante una masacre. Ella y la gente de su grupo lo presentían. Se puso de espalda al círculo mostrando su desacuerdo, y Gato del Monte nuevamente no mostró señal de asentimiento alguno. A partir de esa actitud, Rayen decidió irse. Se fue sola, no instigó a su grupo a que hiciera lo mismo. Ellos tenían la misión de realizar una ceremonia especial que quizás salvaría a sus pueblos, que cada uno resolviera su opción. A unos metros le alcanzó Ligray. Él también se sentía inquieto y compartieron tabaco, pero decidieron volver. Hasta el final estarían con sus hermanos. En el camino de regreso, Biluwe consultaba a Rayen sobre sus sueños integrados a los de Yansin. Biluwe, al dormir con Yansin, bajo el mismo toldo, decía que compartieran los mismos sueños. Rayen le indicaba: cuando sueñas, puedes verte como eres realmente, aunque no te veas de frente. Escuchas tus voces y hasta naces de nuevo. Mantente atenta a tus sueños, que al despertar tendrás las respuestas. Hay algo que juntos tenían que resolver y debían de comunicarse abiertamente. A Biluwe le costaba comunicarse con Yansen y por alguna razón Yansen con Biluwe, pero algo tenían que decirse. Por eso se conectaban en sus sueños. A continuación se cruzaron con Yansen justamente, quien le alcanza a Rayen un hallazgo, un corazón de piedra. En ese instante se cruzaron las miradas de las dos mujeres. Y Rayen dijo: este es su mensaje, deben de aflojar sus corazones y dejarlo fluir. Así como fluye el rocío en la mañana y suavemente se integra la flor, que no desaparece, se transforma. Rayen también hablaba con It sobre la unidad del hombre y la mujer, del amor que tiene varias etapas de transformación, como la mariposa, el huevo, la larva, la pupa y adulto, luego a la tierra y se hace flor, o se integra al pájaro o al yaguareté. Hay que pedirle permiso a Genko y a Genmahuida y en las alas de la mariposa que cada día muera el amor para que renazca renovado desde todos nuestros horizontes. El amor debe marcar todas nuestras actitudes. Los animales están no solo para darnos alimento, los animales están aquí para que aprendamos de ellos, no para ser como ellos. Lo que ha logrado el hombre blanco, por poseer el espíritu de los animales, es descansar menos, comer y competir más, mezclando dentro de sí todos los instintos, y se separaron de la energía del gran espíritu. El vacío del hombre blanco es el vacío del espíritu de las bestias por sus respectivos lugares. Si soltaran sus pájaros, sus conejos, sus leones, reinaría nuevamente la esencia primera en ellos. Muchas cosas respaldan al amor. La responsabilidad es una de ellas. Es la conciencia de nuestros poderes y el compromiso de aquello que asumamos. Una fuerza hacía que los hermanos se abrazaran continuamente y lloraran inconteniblemente. Rayen sabía que algo estaba sucediendo, pero no haría nada por cortar el destino.
Por eso también dejó aflojar su corazón y le tendió su mano abierta a Antipaní, pues allí habitaba su alma. Líder y guía natural, dejaron por instantes sus divergencias a un lado y se unieron en un emotivo abrazo. Antipaní también sabía. Llegó la noche, quedaban los guardianes del fuego, todos ya dormían en sus lugares, impregnados de un amor más dimensionado que otras veces. De pronto se sintió el grito, un grito que hizo temblar el monte entero. Una parte del monte moría. Era un grito de dolor intenso, desgarrador. La noche se cubrió con un aliento de muerte. Era Yansin, y poco después acompañó el grito Bilú, con gritos de desesperación. Se sentía que algo invadía su pirí, su tienda. Algunos petrificados e incapaces de levantarse sintieron un miedo tan aterrador que hubiesen querido morirse en ese momento, ante ese grito que no sabían de dónde venía. Ese grito que hizo temblar el monte entero y hasta las piedras dormidas. Ese grito no puede ser por algún animal que hubiese querido entrar al pirí, y si lo fuera tendría que ser una bestia muy grande. Verá amagó sacar su lanza, pero no se animó. Tuvo miedo que entre las sombras pudiera herir a un hermano. Todo era caos. Los más ancianos no pudieron salir de sus chozas. Las mujeres murieron abrazadas a sus hijos. Natanjú quedó acostada en paz. Después de todo el fuego la purificaría. Y Alón pensaba que se habían llegado hasta allí bendecidos por el amor, nada le iba a pasar. El grito de guerra de Rayen, impulsando a los demás a salir de sus chozas, fue en vano, ya que todos eran tragados por un fuego feroz. Rayen salió entre las llamas, su miedo era atroz, y su angustia era peor. Sintió la muerte en su vientre, oía gritar a su hija, y no estaba con ella. Herida se arrastró como pudo entre los árboles, en la oscuridad, con sus estañas desperdigadas, hasta que vio su toldo abatido. Bilubé de rodillas grita, y la cabeza de Yansin en un último aliento caía hacia afuera. Una fuente de sangre que brotaba bañando los campos acompañaba a Rayen, que tomó en brazos a la joven y suavemente le dijo: «No llores, ya estoy acá contigo», y con la otra mano acariciaba al joven muerto. De pronto fueron rodeados por sombras y pensó en Antipaní, y lo vio inmóvil en su pirí, mirando el cielo con sus ojos quietos. Sus ojos ya habitaban en las fuentes transparentes, en los sangrados del monte. Indicaba el camino a sus hermanos que no morían, pasaban a otra dimensión. Pensó en Antipaní y su amigo enemigo, en su discurrir en inútiles competencias, en sus obstinaciones y visiones distintas, que quizás no eran tan distintas, mas nunca se ponían de acuerdo, uno por callar y otro por hablar. Ahora lo sabía, pero ya era todo inútil, ya no sentía dolor. Ahora lo sabía, los pasos no son silenciosos. Cuando hablan los ojos, cuando habla la música, el olor, habla más el silencio que las palabras. Hablan los espejos del agua, hablan los caminos transitados, hablan los macachines que emergen de la tierra inundada de su sangre. Cada ser gana y pierde sus propias batallas. En vano es que queramos ponerla a nuestras espaldas para aliviarla de nuestro hermano. Murieron todos, murieron desangrados, todos por extrañas razones, por el miedo inaudito, por las cosas no declaradas, por el dolor de no parido, y algunos sin ser perdonados. A Rayen la mató su soberbia y su amor, la mató su egocentrismo y su caridad. Su vista se nublaba, pero vio a Vera, que envolvía a Yansin y a Bilubé en su quillapí consagrado. Miró su toldo, ya apenas veía, pero alcanzó a ver que del mismo salían volando mariposas naranjas. It transformaba su amor, tal como ella misma se lo había indicado. Pero Rayen no sobreviviría porque no fue capaz de encontrar su silencio ni el perdón de su hermano.
El único sobreviviente, si se puede decir sobreviviente o alma en pena, fue Lick Ray, que pudo escapar hacia otros montes. Le daba miedo, soledad y vergüenza por haber quedado vivo de aquella masacre que nunca nadie sabrá. Le temía hasta su sombra. La última imagen que vio, un agujero negro se había tragado a sus hermanos. Deambuló por aquellos montes. Tormentas eléctricas en señal de rabia y dolor siguieron los días posteriores. Se sentían caballadas lejanas en busca de algún sobreviviente. Encontró una tapera y en ella un camastro desvencijado y viejo y una ropa sucia de algún tropero entre las sábanas ennegrecidas. Algo le dijo que se las pusiera. Y con la mente aún en las praderas rojas comenzó a tejer un lazo. Y así lo encontraron los soldados de Rivera, que lo confundieron con un paisano. Aquel indio se convirtió en el gaucho errante, que no era gaucho, ni era indio.